Imagínate esto ahora mismo, debajo de tu piel y alrededor de tus órganos, existen miles de millones de pequeñas unidades de almacenamiento. Se llaman adipocitos, células de grasa. Y no están ahí sin hacer nada. Están escuchando, esperando y respondiendo a señales que tu cuerpo envía cada minuto de cada día. Y aquí viene lo que casi nadie entiende. En el momento en que te levantas y empiezas a caminar, dentro de esas células comienza una cascada de eventos moleculares que la mayoría de los doctores ni siquiera menciona. En cuestión de minutos, no semanas ni meses, tus células de grasa empiezan a cambiar su comportamiento de formas que parecerían imposibles si pudieras verlas bajo un microscopio. Mucha gente cree que las células de grasa son masas inertes que solo se encogen cuando quemas calorías, pero la verdad es otra. Se parecen más a almacenes inteligentes, con cerraduras, sistemas de entrega y una línea directa hacia tu cerebro. Y cuando caminas solo 30 minutos, no solo estás moviendo las piernas, estás enviando una señal que llega a cada una de esos miles de millones de células. Y lo que pasa después casi no se habla. Antes de entrar en la línea de tiempo, dime en los comentarios. ¿Tú también pensabas que la grasa era solo algo pasivo que se reduce con calorías, o ya sospechabas que tenía un rol más activo? Suscríbete para más contenido de Dr. Stegman directo, claro y basado en ciencia, para que entiendas tu cuerpo y tomes mejores decisiones. Para entender por qué caminar cambia todo, primero hay que entender qué son realmente las células de grasa, porque esto te cambia la perspectiva por completo. Tu cuerpo tiene entre 30 y 40 mil millones de células de grasa. Y lo fascinante es que no son contenedores tontos, son órganos endocrinos metabólicamente activos. Eso significa que producen hormonas y se comunican con el resto de tu cuerpo. Piensa en cada célula de grasa como un almacén con seguridad alta. Dentro, los triglicéridos están guardados como moléculas de ácidos grasos con enlaces fuertes que no pueden salir simplemente porque sí. Para liberar esa energía, tu cuerpo tiene que romper esos enlaces mediante un proceso llamado lipólisis, literalmente el desglose de lípidos. Y esto no ocurre al azar, requiere señales muy específicas, las enzimas correctas y el ambiente interno perfecto. Ahora viene una parte que sorprende, tus células de grasa no son tu enemiga, han estado protegiéndote. Cuando comes más de lo que necesitas, esas células se expanden y almacenan el exceso como triglicéridos, evitando que esas grasas estén circulando en tu sangre y dañen tus órganos. Es la forma en que tu cuerpo intenta mantenerte a salvo. Pero cuando esas células se llenan demasiado y se estiran más allá de su capacidad, empiezan a enviar señales de alarma en forma de moléculas inflamatorias, y ahí es donde pueden aparecer resistencia a la insulina, problemas cardiovasculares y disfunción metabólica. Ahora imagina esto, empiezas a caminar 30 minutos al día de manera constante. Lo que cambia no es solo el número en la báscula, cambia el comportamiento de esos miles de millones de células. Se vuelven más responsivas, más eficientes y dispuestas a soltar lo que han estado guardando. Pasan de un estado de almacenamiento crónico a un estado de equilibrio dinámico, guardan cuando se necesita y liberan cuando se les pide. Y la ciencia respalda esto, un estudio de 2023 publicado en el Journal of Health, Population, and Nutrition encontró que caminar de forma regular mejoró de manera significativa los perfiles de lípidos y redujo grasa visceral en solo 12 semanas. Otro estudio de Physiological Reviews mostró que una sola sesión de ejercicio moderado estimula el flujo sanguíneo en el tejido adiposo y la movilización de grasa, entregando ácidos grasos a los músculos en tiempo real. Todo esto ha estado pasando dentro de ti sin que lo notes. Y cuando entiendes lo que ocurre minuto a minuto, te das cuenta de algo, tu cuerpo no está roto, es increíblemente inteligente. Y caminar es un lenguaje que entiende muy bien. Ahora sí, recorramos qué sucede realmente dentro de tus células de grasa cuando te amarras los tenis y sales a caminar 30 minutos. Esto no es magia, es biología. Y ocurre por etapas. Etapa 1, los primeros 5 minutos, la llamada de despertar. En el momento en que empiezas a caminar, tu cuerpo no se lanza de inmediato a tus reservas de grasa. De hecho, durante los primeros minutos, funcionas principalmente con glucosa, azúcar disponible en la sangre y almacenada como glucógeno en tus músculos y en el hígado.
Pero ya está ocurriendo algo crítico, tu sistema nervioso se activa, tu frecuencia cardíaca sube, el flujo sanguíneo se acelera y tu cuerpo empieza a producir adrenalina y noradrenalina. Son hormonas de estrés, pero en este caso es un estrés útil, una señal. Esas hormonas viajan por tu sangre hasta llegar a tus células de grasa. Cuando la adrenalina se une a receptores en la superficie de una célula de grasa, es como si giraras una llave en una cerradura, activa una enzima llamada lipasa sensible a hormonas, conocida como HSL. Esta enzima funciona como guardián de la puerta. Su trabajo es empezar a romper esos triglicéridos tan firmemente unidos dentro de la célula, separándolos en ácidos grasos libres y glicerol, moléculas lo suficientemente pequeñas como para salir hacia la sangre. Pero aquí hay un detalle importante, este proceso necesita tiempo para acelerarse. En esos primeros 5 minutos, tus células de grasa ya están recibiendo la señal, pero todavía no están liberando su contenido al máximo. Es como encender un motor en frío, requiere unos minutos para calentarse antes de funcionar con fluidez. Al mismo tiempo, tus músculos empiezan a extraer glucosa de la sangre. La insulina baja ligeramente porque el cuerpo detecta que se está usando energía. Y esa caída de insulina es otra señal clave para las células de grasa, ahora sí, es seguro soltar. Etapa 2, del minuto 5 al 15, empieza la liberación. Para cuando llevas alrededor de 10 minutos caminando, está pasando algo notable, tus células de grasa ya activaron por completo la lipólisis. Los triglicéridos se están descomponiendo y los ácidos grasos libres empiezan a salir de la membrana celular hacia el torrente sanguíneo. Aquí es donde la analogía del almacén tiene todo el sentido. Imagina tus células de grasa como unidades de almacenamiento con una puerta de una sola dirección que casi siempre está cerrada. Caminar no solo abre esa puerta, también aumenta el flujo sanguíneo hacia el tejido adiposo, como si abrieras rutas de entrega. Porque los ácidos grasos necesitan un transporte para llegar a donde se van a usar, y ese transporte es tu sangre. Los estudios muestran que durante ejercicio moderado, el flujo sanguíneo hacia el tejido adiposo aumenta de forma significativa, y eso facilita que los ácidos grasos salgan de las células de grasa y viajen hacia los músculos. Mientras tanto, tus músculos empiezan a cambiar su preferencia de combustible. En los primeros minutos quemaban sobre todo glucosa, pero ahora, conforme llegan los ácidos grasos libres, tus células musculares los captan y los envían a unas estructuras llamadas mitocondrias, esos centros de energía donde ocurre la parte clave. Ahí, las mitocondrias toman esos ácidos grasos y, mediante beta-oxidación, los convierten en ATP, la moneda de energía del cuerpo. En este punto, estás en un equilibrio metabólico. La oxidación de glucosa sigue ocurriendo, pero la oxidación de grasa está aumentando. Tu cuerpo empieza a aprender que no necesita guardarlo todo. Empieza a confiar en que hay energía disponible y que el movimiento es constante. Y aquí va un dato crítico que la investigación deja claro, esta es la fase donde mucha gente se queda corta. Caminan 10 minutos, se sienten bien y se detienen. Pero se pierden el cambio metabólico más potente que está por venir. Etapa 3, del minuto 15 al 30, pico de quema de grasa y transformación celular. Bienvenido al punto dulce. Para cuando llevas entre 15 y 20 minutos caminando, tu cuerpo ya hizo la transición completa hacia un modo de quema de grasa mucho más dominante. Los estudios muestran de forma consistente que, durante ejercicio de intensidad moderada, la oxidación de grasa alcanza su mejor rendimiento alrededor de un rango que, para la mayoría, se parece a una caminata rápida. Puedes hablar, pero te sientes apenas un poco sin aire. En esta etapa, una parte muy grande de la energía que estás usando ya proviene directamente de la grasa. Tus células de grasa liberan ácidos grasos libres a un ritmo estable y tus músculos los están usando con eficiencia. Pero aquí ocurre algo que casi nadie menciona, tus células de grasa no solo están soltando energía, también están aprendiendo a responder mejor en el futuro. Piénsalo así. Cada vez que caminas, entrenas a tus células de grasa para reaccionar.
Aumentas la cantidad y la eficiencia de enzimas involucradas en la lipólisis, mejoras el flujo sanguíneo hacia el tejido adiposo e incluso influyes en la expresión de genes dentro de esas células, volviéndolas más flexibles metabólicamente con el tiempo. Investigaciones han observado que el ejercicio moderado y constante incrementa la expresión de proteínas relacionadas con el transporte y la oxidación de grasa, es decir, la maquinaria celular que hace que quemar grasa sea más eficiente. Y se pone todavía más interesante, durante esta fase, tu cuerpo también produce una molécula llamada iricina, a veces llamada la hormona del ejercicio. La iricina se libera desde el músculo durante la actividad física y viaja al tejido adiposo, donde impulsa algo notable, anima a ciertas células de grasa blanca, que es más de almacenamiento, a comportarse más como grasa parda, que es más gastadora y produce calor. A este proceso se le conoce como browning, y es una de las razones por las que caminar de manera constante no solo quema grasa en el momento, sino que cambia cómo se comporta tu tejido graso incluso en reposo. Para cuando llegas a los 30 minutos, el glicerol en sangre está más alto, la insulina está baja y tu cuerpo está en un estado de flujo activo de energía. No solo estás gastando calorías, estás reprogramando tu metabolismo. Dime en los comentarios, ¿qué te sorprendió más, lo de la iricina y el browning, o que caminar entrene a las células de grasa para responder mejor con el tiempo? Etapa 4. Después de caminar, el afterburn y la adaptación a largo plazo. Aquí viene algo que la mayoría no sabe, los beneficios no se detienen cuando te detienes tú. Durante horas después de terminar, tu cuerpo puede seguir quemando grasa a un ritmo más alto. A esto se le llama el efecto afterburn, o de forma más técnica, el consumo excesivo de oxígeno post-ejercicio, conocido como EPOC. Tus músculos están reponiendo glucógeno, y para financiar esa reposición, tu cuerpo sigue movilizando ácidos grasos, tus mitocondrias se mantienen más activas, y la lipólisis puede permanecer elevada hasta por un día después de una sesión moderada, como han mostrado múltiples estudios. Pero la transformación real aparece cuando lo haces con constancia. Cuando caminas 30 minutos al día, día tras día, tus células de grasa desarrollan adaptaciones de largo plazo. Se vuelven menos resistentes a la lipólisis, almacenan menos y liberan más. Disminuyen marcadores de inflamación, mejora la sensibilidad a la insulina y tu cuerpo aprende que el movimiento es la norma, no la excepción. Y aquí está la paradoja, entre más caminas, más pequeñas se vuelven tus células de grasa, no porque desaparezcan, sino porque liberan su contenido. Y células de grasa más pequeñas y más sanas tienden a comportarse mejor metabólicamente. Incluso pueden aumentar la producción de hormonas beneficiosas, como la adiponectina, asociada con protección frente a resistencia a la insulina e inflamación. Si esta explicación te está ayudando a entender tu cuerpo sin humo y conciencia clara, suscríbete para más videos de Dr. Steckman en este estilo. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú habías escuchado antes del epoco del afterburn, o esto es totalmente nuevo para ti? Ahora aterricemos todo esto en investigación real, porque esto no es teoría bonita, es biología medible y observable. Una revisión importante publicada en Biomolecules en 2020 analizó cómo el ejercicio aeróbico regula el metabolismo de las grasas. Y lo que encontraron los científicos es que la tasa de oxidación de ácidos grasos durante el ejercicio depende de 4 procesos clave. Primero, el desglose de triglicéridos dentro de las células de grasa. Segundo, el transporte de ácidos grasos desde la sangre hacia el músculo. Tercero, la disponibilidad y el desglose de grasas intramusculares. Y cuarto, el transporte de esos ácidos grasos hacia el interior de la mitocondria. Y aquí está lo interesante, caminar a un ritmo moderado optimiza los 4 procesos al mismo tiempo. Otro estudio publicado en el American Journal of Physiology encontró que, durante ejercicio moderado como caminar, la oxidación de grasa puede representar hasta alrededor de un 60% del gasto total de energía, mucho más de lo que antes se creía. Y un punto todavía más importante, este efecto se reduce cuando la intensidad se vuelve muy alta. En otras palabras, correr en sprints o hacerlo demasiado intenso te empuja otra vez hacia quemar más glucosa, no grasa. Caminar te mantiene dentro de esa zona donde el cuerpo puede sostener la quema de grasa. A los investigadores antes les sorprendía esto,
porque se pensaba que solo la duración importaba, que había que caminar por horas para ver beneficios reales. Pero datos más recientes muestran que la constancia le gana a la duración. Un estudio de 2025 en el Journal of Health, Population and Nutrition encontró que 12 semanas de caminata regular, de 30 a 40 minutos por sesión, redujeron grasa visceral, mejoraron el colesterol HDL y bajaron marcadores inflamatorios, incluso sin una restricción calórica dramática. Y luego está el tema de la iricina y el browning de la grasa blanca, que fue un cambio enorme de perspectiva, porque mostró que el ejercicio no solo quema grasa. También puede cambiar el tipo de grasa que tienes. La grasa parda es metabólicamente protectora, quema energía y ayuda a regular la temperatura corporal, y caminar es una de las formas accesibles más efectivas para estimular su desarrollo. Y ahora viene algo importante, seguridad y quien debería tener precaución. Caminar es de muy bajo riesgo para la mayoría, pero aún así hay consideraciones. Si tienes problemas articulares severos, enfermedad cardíaca no controlada o estás recuperándote de una cirugía, lo adecuado es consultar con un médico antes de iniciar un programa de ejercicio. En personas con diabetes, caminar puede bajar el azúcar en sangre de forma significativa, a veces demasiado, así que el monitoreo es importante, sobre todo si estás usando medicación. Pero para la gran mayoría, caminar 30 minutos al día no solo es seguro, es una de las intervenciones con mayor respaldo de evidencia para mejorar la salud metabólica. La clave es escuchar tu cuerpo, empezar donde estás y construir de forma gradual, porque la constancia lo es todo. Y con eso cerramos el círculo. ¿Qué les pasa a tus células de grasa cuando caminas 30 minutos al día? Se despiertan, responden, liberan y se adaptan. Se vuelven más flexibles metabólicamente, más eficientes, más dispuestas a trabajar contigo en lugar de pelear contra ti. No estás en guerra con tu cuerpo. Tus células de grasa no son el enemigo, han estado haciendo exactamente lo que fueron diseñadas para hacer, protegerte, almacenar energía y comunicarse con tus órganos. Pero cuando introduces movimiento constante, cuando caminas con intención y regularidad, les das instrucciones nuevas. Les dices, es seguro soltar, nos estamos moviendo, ya no hace falta acumular. Y con el tiempo, tu cuerpo responde, las células de grasa se hacen más pequeñas, baja la inflamación, mejora la sensibilidad a la insulina, se multiplican las mitocondrias, aumenta el flujo sanguíneo y las hormonas se equilibran. Y lo mejor es que esto no se trata de perfección ni de destrozarte en el gimnasio, se trata de presentarte, poner un pie delante del otro y confiar en que tu cuerpo está haciendo lo que sabe hacer. Es una herramienta, no magia. Es biología, no un arreglo rápido. Y funciona porque respeta tu cuerpo en lugar de pelearse con él. Ahora sí, para cerrar con lo que viene en el original, al final la voz hace una pregunta directa para aterrizarlo en tu experiencia. La idea es que te lleves esto a la vida real y no se quede como teoría. Entonces te lo pregunto igual, de forma clara, ¿qué fue lo que más te sorprendió de todo este proceso, la biología detrás de las células de grasa, la línea de tiempo por etapas, o la idea de que tus células de grasa en realidad han estado tratando de protegerte? Conclusión, y ya con todo esto, el mensaje queda redondo, cuando caminas 30 minutos al día no solo gastas calorías. Estás enviando señales hormonales y enzimáticas que activan lipólisis, aumentas el flujo sanguíneo al tejido adiposo, llevas ácidos grasos hacia el músculo, los conviertes en energía en la mitocondria mediante beta-oxidación y además entrenas a tus células para volverse más eficientes y flexibles con el tiempo. También puede mantenerse una quema de grasa elevada después de terminar y, con constancia, aparecen adaptaciones más profundas, menos inflamación, mejor sensibilidad a la insulina, células de grasa más pequeñas y un tejido que responde mejor a las señales correctas. En otras palabras, tu cuerpo no está en tu contra, está siguiendo instrucciones biológicas. Y caminar es una de las formas más accesibles de darle instrucciones nuevas sin pelearte con él. Cuéntame en los comentarios. Después de escuchar todo esto, ¿qué vas a hacer diferente en tu próxima caminata? ¿Mantener los 30 minutos completos, cuidar el ritmo moderado, o hacerlo constante día tras día? Suscríbete si quieres más explicaciones basadas en ciencia, sin hype y sin humo,
Aquí con Dr. Stickman, y en el siguiente video vamos a ver qué es lo que la mayoría hace mal con el ayuno y la pérdida de grasa, y por qué ignorarlo puede deshacer silenciosamente lo que ya has trabajado.